Valor de desecho. Si bien en el capital del trabajo existen 3 métodos, yo le hice en el taller solamente el más importante, que si lo dominan bien es el único que hay que hacer prácticamente, a pesar que le enseñé 2 métodos adicionales. Sin embargo, en valor de desecho les voy a enseñar los 3 métodos. Recuerden que sus trabajos semestrales tienen que elegir uno de los 3, que yo se los voy a decir cuál deben elegir. Sin embargo, las tareas, en la tarea que está en la rúbrica arriba, yo le hago elegir, o sea, le hago crear un enunciado para hacer los 3 métodos. Pero no quiero en el trabajo que me hagan los 3 métodos, en el trabajo semestral va a ser uno. Solamente para la tarea quiero que dominen los 3 métodos para que cuando yo le diga qué método ocupar, ustedes sepan cómo hacerlo. ¿Ya? Taller de valor de desecho. Suponga que tiene un proyecto de ampliación, requiere los siguientes costos de inversión en el año 0. ¿Ya? Terrenos, construcciones, equipamiento. Por un lado tenemos terrenos por 20 millones. Entonces lo voy a empezar a ordenar. Terrenos a un valor de compra de 20 millones. Después tengo construcciones, ¿cierto? Que vamos a asumir son del año 0, lo hice ahora, y van a estar siempre conmigo hasta el año 10. A un costo de 50 millones. Perfecto. Después tengo equipamiento por 30 millones. Pero cuidado, porque esos equipamientos que aparecen acá en el enunciado, acá abajo los desglosan. Dice, en los 30 millones de inversión en equipamiento, se incluye una máquina que tiene un valor de 10 millones, o sea, dentro de estos 30 hay una máquina de 10 millones y debe ser reemplazada cada 8 años, con la vida útil real de 8 años, con un valor de liquidación comercial de 2,4 millones. Entonces, voy a desglosar esto en una máquina de 10 millones, 10, ahí está, que es una máquina que se compra en el año 0, que llega hasta el año 8, y equipamiento del año 0 al 10 por 20 millones, por el complemento. Y ahí están los 30 millones que invertí en el año 0. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Que serían estos de acá. 30 millones. Sin embargo, chicos, sabemos que la empresa, si tiene una vida útil real de un equipamiento menor a los 10 años, necesita comprar nuevamente el equipo para llegar hasta el año 10. Entonces aquí voy a poner que ese equipamiento del año 0, le vamos a insertar una flechita acá, para que lo ayude a guiar. Ese equipamiento se fue de nuestra empresa al año 10 y yo lo compro nuevamente en el año 8 y estuvo conmigo del año 8 al 10. Por los mismos 10 millones. Deme un segundo y nos vamos al break. Perfecto. Y por ahora dejémoslo hasta ahí. Vamos al break y volvemos. Son las 9. Volvemos a las 9:10, chicos. Ya, estamos de vuelta, chicos. Entonces, íbamos acá en equipamiento. El equipamiento eran 30 millones, pero separado en dos en el enunciado. 10 millones, que tiene una duración, lo compro ahora, en el año 0 hasta el 8, y 20 millones del año 0 que llegan hasta el año 10. Entonces, esto del 0 al año 8 lo tengo que volver a comprar en el año 8 porque se fue de la empresa y llega el segundo activo al año 10, muy similar a lo que vimos en clase cuando estamos pasando esta materia. Recuerden que siempre cuando vemos valor de desecho y te piden método contable y método comercial, hay que sí o sí calcular el valor libro. Así que eso es lo que estamos empezando a hacer, ordenando los activos y dejándolo de tal forma ordenado
para poder calcular la depreciación acumulada, valor libre. Ese es el objetivo inicial. Así que tenemos ya esta parte de del párrafo listo. Y dice, el proyecto espera crecer en 2 etapas. Una hoy, con la que espera aumentar flujo de caja actual de 15 millones, y otra en 6 años más para alcanzar un flujo normal de 24 millones, por sobre la que tiene actualmente, o sea, 15 más 24. Para ello, debe duplicar la inversión en maquinarias, 30 millones más, y efectuar nuevas construcciones por 40. O sea, dice que en 6 años más tengo que comprar más construcciones y más maquinarias. ¿Ya? Así que acá voy a colocar, como les dije, construcciones, pero ya le voy a cambiar el apellido aquí a estas construcciones, porque estas construcciones van a ser del año 6 al 10. Lo hice en el 6 para duplicar mi capacidad productiva. Y vamos a colocar maquinarias también del 6 al 10. ¿Por cuánto? Estamos hablando que 30 millones más en maquinarias, o sea, 30 millones más, que se invierte en el año 6. Ustedes vean cómo lo ordeno, yo lo estoy ordenando como me gusta a mí, pero ustedes vean cómo ordenan este diferencial de años, que algunos invierten en el año 0, otros en el año 8, otros en el año 6, y 40 millones más en construcciones, y ahí están todas las inversiones. Pero ojo, no es llegar y sumar estas inversiones, porque gran parte de estas inversiones se compraron en el año 0, otra en el año 8, otra en el año 6. En el flujo de caja sí está ordenado estas inversiones, ¿ya? Pero yo lo estoy dejando ordenado de alguna forma porque quiero conocer el efecto de todos estos activos en mi valor libre al año 10. Entonces, no todos estos activos llegan al año 10. Algunos parten del año 6 al 10, otros del año 0 al 10, otros del 8 al 10. Entonces, esto es valor compra. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para calcular? Ya tengo todos los activos. Leamos mal enunciado. Todas las construcciones se deprecian a 50 años. Importante, porque debo calcular depreciación y valor libre. Así que las depreciaciones, las vidas útiles contables de servicio postinterno me interesan mucho. Todas las construcciones se deprecian a 50 años. Entonces, vamos acá y vamos a colocar vida útil según SI, para que se recuerde. Es distinto a la vida útil real. Esta es la vida útil que te aporta servicio postinterno. Y está diciendo que las construcciones tienen una vida útil de 50 años para calcular la depreciación anual. ¿Qué más dice? Y todas las máquinas y equipos, porque están dentro de la misma categoría, máquinas y equipos en este ejemplo, son 10 años. Entonces, esos son 10, ese equipo son 10, ese equipo son 10, y las máquinas caen en la misma categoría en este ejemplo de equipos, son 10. Terrenos, según servicio postinterno, no se deprecian. Entonces ya tengo todo. ¿Para qué? Para calcular la depreciación anual. Y no es más que la diferencia del valor de compra partido por la vida útil contable, que en este caso es 1 millón, y si copio de la fórmula hacia abajo, me está entregando la depreciación. Pero ojo, esta depreciación no es llegar y sumarla, porque hay depreciaciones que partieron después y depreciaciones que partieron del año 0. Así que atención con esa suma. Después vamos a ver, porque también necesito esa depreciación anual para un cálculo que viene más adelante. Sigamos leyendo si nos aporta más el enunciado. Al finalizar el 10º año de operación, las construcciones del terreno tendrán un valor comercial de 100 millones, que te va a servir para calcular el valor de desecho por el método comercial, y mientras que la maquinaria un valor estimado de 34. O sea, 100 millones más 34, 134 millones es el valor de venta que voy a tomar cuando ocupe el valor de desecho por el método comercial. Y considera una tasa de impuestos, si es que la necesitas, de un 15% y una tasa de descuento del 12% si es que la necesitas. ¿La vas a necesitar la tasa de descuento? Sí, porque el enunciado se pide calcular el valor de desecho por los 3 métodos, contable, comercial y económico,
Y en el método económico sí ocupas la tasa de descuento. ¿Ya? Así que ahora vamos a hacer el método contable y comercial, que ambos métodos ocupan el valor libro, que es el objetivo inicial que estamos buscando, el valor libro. Pero el valor libro no cualquiera, el valor libro al año 10. ¿Ya? Entonces, tenemos la depreciación anual, perfecto. Ahora necesito la depreciación acumulada al año 10. ¿Ya? Vamos a ordenar esto y vamos a colocar estos títulos más ordenados para que se ajuste el texto. Perfecto, ahí. Al año 10. Entonces tenemos que estas construcciones estuvieron conmigo del año 0 al 10. Al 10 no es que cerramos la empresa, es para el valor de desecho. Mi evaluación de proyecto la estoy haciendo a 10 años. Entonces yo calculo que esa construcción estuvieron conmigo los 10 años y yo calculo la depreciación acumulada al 10º año para así calcular el valor libro al 10º año. Entonces si este activo estuvo conmigo, vamos a poner acumulada, vamos a sacarle esto para que quede más ordenado, ahí, acumulada al año 10, sería el millón, ¿por cuántos años? Por 10 años. Esa es la depreciación acumulada de esa construcción al año 10. ¿Por qué? Porque se invirtió en el año 0 y estuvo conmigo los 10 años. Vamos al segundo. El segundo llegó al año 10. Atención. El segundo llegó al año 8. Así como yo estoy calculando la depreciación acumulada al año 10 para calcular el valor libro del año 10, ese activo no lo considero porque en el flujo de caja salió, se vendió en el año 8, se vendió a 2,4 millones y ahí tú tienes que hacer el respectivo asiento en el año 8, tu flujo de caja, ingreso por venta activo, menos valor libro, utilidad impuesto, impuesto, utilidad por impuesto, valor libro. Pero en este caso yo estoy calculando el valor de desecho al 10º año. Así que ese activo no me aporta información y lo omito. Vamos al siguiente. Estos 2 millones de presión anual de equipamiento sí llegó al año 10, así que serían los 2 millones por los 10 años que estuvo conmigo. Este equipamiento que compré en el año 8 llegó al año 10, que se depreció solamente 2 años. 8, 9, 10. 9, 10, ¿ya? Entonces tomo los millones y lo multiplico por 2 años al año 10. Las construcciones. Estas construcciones se invirtieron nuevamente en el año 6. Así que estuvieron conmigo 7, 8, 9, 10. Estoy asumiendo que las construcciones se invirtieron al final del año 6, para que se deprecie todo el año 7, 8, 9, 10. 4 años. Entonces, 800.000 por 4 años. Estas maquinarias también se invirtieron del año 10 a 6 al finalizar el año 6. Entonces estuvieron conmigo 7, 8, 9, 10, 4 años. Así que serían 3 millones por 4 años. Y ahí tengo la depreciación acumulada al año 10 de todos los activos que permanecieron en mi empresa al año 10. Entonces ahora estoy en condiciones de calcular el valor libro. El valor libro. ¿Cuánto es el valor libro, chicos, del terreno? ¿Cuánto es? Valor de compra menos la depreciación acumulada. Pero el terreno no tiene depreciación acumulada, porque no tiene depreciación anual, no va perdiendo valor contablemente. Al contrario, según IFRS, al calcular el fair value, el valor justo, la depreciación, el terreno va sumando valor al través del tiempo por la plusvalía, ¿ya? Pero contablemente no tiene depreciación, ¿ya? Entonces, el valor de compra menos depreciación acumulada son los mismos 20 millones del valor de compra, que sería el valor libro, vamos a ponerle apellido a este valor libro, al 10º año. ¿Ya? El segundo activo llegó conmigo al final, sí, me costó 50 millones y por los 10 años se depreció por 10 millones. O sea, me queda un valor libro de 40 millones al año 10. El tercer activo no llegó conmigo al año 10, así que lo omito. El cuarto activo serían los 20 millones, que valor de compra, menos la depreciación acumulada, se depreció totalmente, valor 0, valor 1 peso, 0, me cayó acá. El equipamiento que se compró en el año 8, sí llegó al final, serían los 10 millones de compra del año 8, menos las 2 millones de depreciación acumulada. Este activo del año 6 al 10 son los 40 millones,
menos los 3.200.000 por 4 años de presión acumulada. Este activo del año 6 al 10 son los 30 millones, menos los 12 millones. Y ahí tengo todos los valores libres de los activos que llegaron al año 10. Y la sumatoria de todo eso me da un total de 122.800, que sería el valor libro o valor contable al año 10 de todos los activos de mi empresa que llegaron al año 10. ¿Ya? Para continuar voy a ordenar un poco esto. Y vamos a colorear un poco el total. Entonces, tenemos que el valor libre al año 10 son 122.800.000. Si esto lo quiero insertar en el flujo de caja, voy a ver su efecto individual inicialmente y después lo voy a insertar en el flujo de caja. ¿Cómo hacemos que este valor desecho esté completamente en el flujo de caja? Podríamos colocar método contable. Aquí vamos a colocar valor libro. El método contable asume que el ingreso por venta activos, ¿por cuánto es? Es el método contable. Así que yo vendo los activos a valor libro, un método muy conservador, que asume que todos los activos siempre pierden valor. Entonces, como yo calculé mi valor libro, el método contable asume que yo vendo los activos a ese valor, 128.800. Siempre, y lo vimos en la clase de efecto tributario, siempre cuando yo tengo una venta de un activo, tiene que ir acompañado su costo inmediatamente, su primo hermano. Así que le voy a colocar valor libro, porque ese es el costo de la venta del activo, el valor libro. Pero en este método contable, el ingreso por venta, yo vendo a valor libro, y el costo es el mismo valor libro. Pero, profe, ¿por qué hicimos esto si la utilidad ante impuesto, utilidad antes de impuesto, es cero? ¿Por qué lo hicimos? Porque ese valor libro sirve para descontar base tributaria, pagar menos impuesto, me da cero, pero después ese valor libro no es caja, así que lo tengo que sumar nuevamente. Y sí genera un efecto este valor desecho en tu flujo de caja. Sí lo genera, por eso lo inserto. Si sumamos que el impuesto es un 15%, y eso lo dice el enunciado acá, 15%, colocamos el cálculo de impuesto, en ese caso un 15% cero, es cero, y por ende la utilidad después de impuesto sigue siendo cero. Sería la suma de eso más eso, o menos lo impuesto. Y acá, el valor libro que colocamos arriba, si arriba lo estoy restando, abajo lo estoy ajustando. Entonces, el valor libro lo estoy restando arriba, ahora le cambio el signo y lo traigo en positivo. Lo estoy ajustando. Siempre hay que hacer eso, siempre. Recuerden que lo estoy viendo a nivel micro y después voy a verlo en el flujo de caja, el mismo ejemplo. Ahí lo estoy ajustando. Y por ende el efecto de última línea del flujo de caja de esta operación sería igual a la utilidad después de impuesto más el ajuste del valor libro, y me queda que me impacta última línea este valor de desecho en 122.800. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Ese sería el método contable. Así se los pido yo en la tarea, que me hagan ese efecto. No solamente calcular el valor libro, que es necesario, sino verlo, cómo se inserta ese valor libro en el año 10 del flujo de caja. ¿Ya? Ahora vamos al flujo de caja real y hagamos lo mismo. Acá estoy en mi flujo de caja grande, y aquí tengo el método contable, ingreso por venta activos, me voy a la última línea, y coloco los
128.800. Están ahí. Ahí están. Luego, debe ir acompañado de su valor libro, que lo tengo acá, que sería el mismo valor, menos 128.800, la sumatoria de efecto, que sabemos que tiene más cosas, solamente estoy viendo el efecto del valor de desecho, pero sabemos que esto tiene ingreso por venta del producto, costo variable, mano de obra, etcétera, pero hasta el momento solamente inserté el valor de desecho, es 0, pero cuando tenga todas las cosas, esto no va a ser 0, va a ser otro valor. El impuesto es un 15%, con signo negativo, porque se paga si es que hay utilidad. La utilidad por impuesto, en este caso, es la suma de la utilidad de impuesto menos los impuestos, y ese valor libro que coloqué arriba se ajusta, positivo, y aquí lo que me falta sería, porque ya tengo el total, sería igual a la suma de la utilidad después de impuesto, desde aquí hasta el final. Sin embargo, cuando yo inserto esto en el flujo de caja, este método en el flujo de caja, yo debo asumir que en el método contable, según mi tabla resumen, sin importar el método que ocupé de capital de trabajo, si ocupé el método contable, el capital de trabajo se recupera en el último año. Siempre, siempre. Entonces, me voy a mi flujo de caja y el capital de trabajo que invertí al comienzo, los 1.440, más los 1.200, se recuperan al finalizar el último año. ¿Por qué? Porque ocupé el valor de desecho por el método contable. ¿Ya? Y ahí terminé de insertar el valor desecho por el método contable en el flujo de caja del año 10. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Preguntas? Perfecto. Vamos ahora a el método comercial. Vamos a sacar esto. Esto no lo sirve porque esto no sirve para el método económico, así que lo voy a dejar guardado por acá abajo. Ahí. Y vamos a copiar esto tal como está. Copiamos esto tal como está, acá abajo. Y le vamos a cambiar el título, porque ahora voy a hacer el método comercial. Fíjense que en el método comercial el valor libro es lo mismo que hicimos arriba. Eso no cambia. Son los 128.800. Y acá abajo son los 128.800. Me voy a olvidar un poco de esto por ahora, pero impuesto. El valor libro es el mismo. ¿En qué cambia el método comercial con el método contable? Que aquí yo asumí que vendo valor libro. En cambio, acá en este método comercial yo asumo que vendo los activos a valor comercial, a valor de mercado. Y eso yo te lo aporté en el enunciado. Dice, al finalizar el 10º año de operación, la construcción del terreno tendrá un valor comercial de 100 millones, mientras que la maquinaria un valor estimado de 34 millones. O sea, si yo sumo los 100 millones y los 34 millones, todos los activos tendrán un valor comercial de 134 millones. Y ahora saco las sumas. Aquí en este caso me da una utilidad ante impuesto, por ende tengo que pagar impuestos del 15%, y por ende tengo una utilidad de impuesto, que se rebaja esos impuestos de 9.520, y luego ese valor libro que está negativo arriba, que ya cumplió su misión, que era bajar base tributaria, porque yo no pagué impuestos sobre los 134 millones, pagué impuestos sobre 11.200.000, me bajó la base tributaria, pagué menos impuestos, así que al cumplir la función del valor libro, lo ajusto, porque no es caja, es un desembolso de contable, es un desembolso que no es efectivo, es solamente un costo contable. Así que me queda última línea desde la utilidad ante impuesto hasta el final de 132.320.000, ¿ya? Si lo quiero ver este mismo método comercial en el flujo de caja, me olvido del 10º año que hice acá, lo inserté acá al lado y vamos a hacer un universo paralelo, un segundo año 10. Reemplazando este que tenemos acá, vamos a irnos a este. ¿Cómo cambia el método comercial?
Primero los vendí todo a 134 millones. El valor libro es el mismo. Los impuestos son 11.200.000, fíjense que son los mismos que calculé acá, menos el impuesto que es 1.680.000, que está ahí. La utilidad después de impuestos, esto si quieren lo dejan negativo, y si lo dejan negativo, esto lo hacen suma, obviamente. 9.520.000, la utilidad después de impuestos, y luego ese valor libro se tiene que ajustar, y el capital de trabajo se recupera también en este método, tanto el método contable como el método comercial, cualquiera de los dos que ocupen, porque tienen que elegir uno, cualquiera de los dos que ocupen, se recupera siempre el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tanto el método contable como comercial asumen que tu empresa se cierra en el año 10, entonces no va a seguir produciendo el año 11, y todo ese costo, todo ese ingreso que inyectaste de capital de oxígeno, capital de trabajo, lo puedes sacar de la empresa. Entonces acá se recupera, al igual que este anterior. Ahí está. Y ahí está la comparativa entre ocupar en un año 10, universo 1, el método contable, o ocuparlo por el método comercial. Esa es la diferencia en impacto flujo de caja. Uno vende a valor contable, valor libro, y el otro vende a valor comercial. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, la diferencia? Perfecto. Silencio otorga. Vamos al método económico. Repito, tienen que elegir un método nomás. En el trabajo semestral, yo voy a pedir el comercial, que me parece mucho más real. Para la tarea RA2, ustedes van a inventar enunciados para hacer el contable, para hacer el comercial, como este mismo enunciado. ¿Qué hice? Hice un enunciado para los tres métodos: contable, comercial y económico. Y aquí coloco método, y sería el último que me falta, método económico. Económico. Ya. Y el método económico no es más que esta fórmula. Es tomar el flujo de caja del último año, restarle la reserva por reposición, que en muchos casos, si no te lo doy, porque entregué 3 formas en la clase de cómo obtenerlo en la reserva por reposición, pero si no te lo da el enunciado, tú tienes que asumir que equivale la RR a la depreciación lineal o anual del último año, ¿ok? Entonces, tendríamos flujo de caja, habría que buscarlo en el enunciado. Tenemos la reserva por reposición, la depreciación anual del último año, la podemos calcular, y la tasa de descuento se lo di. Entonces, para hacer esta fórmula me faltaría el flujo de caja. Veamos el flujo de caja. Acá. Dice que la empresa actualmente tiene un flujo de caja, estamos en este párrafo, tiene un flujo de caja de 15 millones y otra en 6 años más para alcanzar un flujo normal de caja de 24 millones por sobre el actual. O sea, el flujo de caja al 10º año de esta empresa va a ser los 15 que llevaba acumulado. Hizo inversiones, hizo aumentar el flujo de caja en 24 millones más. Entonces yo voy a llegar con flujos de caja última línea, de 15 millones más 24. O sea, 24, 34, 39 millones va a ser mi flujo de caja. Vamos acá. Y ya tengo la primera parte de la ecuación, que sería los 24 más 15, 39 millones. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. 39 millones. 24 millones, 15 millones que ya inicialmente, y al sexto año con esta mejora en la construcción y la mejora en producción, aumentó en 24 millones sobre los 15, así que 24 más 15 me da los 39 millones, que es el flujo de caja, última línea, al 10º año. ¿Ya? Siempre hay que tomar de última línea. Recuerden el trabajo, si están viendo finanzas corporativas,
el trabajo que hacen de valorización de empresas, toman el flujo de caja que crearon de ese estado de resultados al último año, ¿ya? 39 millones. Luego, le restan la reserva por reposición, que sería, en este caso, si no está en el enunciado, porque yo no vi que te entregara la reserva por reposición, ustedes lo pueden calcular, pero si no está en el enunciado, es la depresión último año. Entonces, para eso me voy al cálculo que había hecho anteriormente. Me voy aquí a mi depresión anual y veo qué de estas depresiones llegaron al año 10. El terreno no tiene depresión. Estas construcciones son del 0 a 10, entonces esta depresión en el año 10 la tengo. Vamos a poner otro color mejor. La tengo. Luego, este equipamiento del 0 al 8 no llegó al año 10, así que no lo tengo. Este equipamiento del 0 al 10 la tengo como depresión. Este equipamiento segundo, no, este equipamiento del 8 al 10 llega al año 10. Estas construcciones del 0 al 10 llegan al año 10. Y estas maquinarias del 0 al 10 llegan al 10. Entonces, podría decir que la depresión al año 10 es equivalente a la suma de el millón más los 2 millones más el millón más 800 más 3 millones. O sea, 7.800.000. Y esa es la depresión del último año de mi flujo de caja que yo considero en el método económico, si es que no te doy otra forma de calcularlo, que sería igual a los 7.800.000. Vamos a leer de acá. Ahí está, 7.800.000. Y esta parte de la fórmula le falta dividirlo por la tasa de descuento, que se la entrego acá yo. Tasa de descuento es igual al 12%. Como este método económico asume que ese flujo de caja de 39 millones, yo le descuento una depresión anual como reserva por reposición, porque esos 39 millones para recibirlo infinito, tengo que invertir en el año 11, 12, 13, 7.800.000, ¿ya? Y para que sea este flujo perpetuo, tengo que partirlo solamente por la tasa de descuento, que en este caso les di en el enfriado que era un 12%. Y por ende, eso es igual a 39 millones menos los 7.800.000 dividido por la tasa de descuento, me da que el valor de desecho por el método económico corresponde a 260 millones de pesos. Esto, no se preocupen, esto es normal, ¿ya? Cuando lo hagan en la tarea. Es muy probable que el flujo de caja último año que te aporta el método de valor de desecho contable sea muy similar a lo mejor al método comercial, pero tenga diferencias con el método económico. Esto es mucho más abultado. Porque traer a valor presente flujos de caja del año 11 al infinito, obviamente que es un volumen muy grande. Entonces, hay dos formas de insertar esto en el flujo de caja, ¿ya? Les voy a enseñar las dos formas. Vamos al flujo de caja. El resultado fue en 260 millones. Una forma sería colocar aquí valor de desecho económico, irse al tercer universo paralelo, que es el año 10, que sería este, y colocar los 260 millones acá. Es igual a 260 millones. Y eso me va a modificar muy fuertemente el año 10, y después cuando calcule el VAN tengo que traer esos 260 millones al presente, ¿ya? Esa es una forma, está bien, está correcta, pero hay mucha gente que no la ocupa. ¿Por qué? Porque realmente cuando ocupan el valor de desecho método económico, tiende muchas veces a inflar el último año. No lo deja real. Entonces, supongamos que el flujo de caja del último año que yo solo di correspondía al valor de, acá está, 39 millones. 39 millones, lo dejo ahí, 39 millones. Y eso
Cuando calcule el VAN, lo voy a traer a valor presente. ¿Qué hacen acá generalmente? Toma los 260 millones de valor de desecho calculado, que por defecto, estos 260 millones que calculaste, es la actualización de flujos de caja del año 11, aquí lo voy a dejar, del año 11 al infinito. Eso es lo que es esa fórmula. Valor actual del año 11 al infinito. Porque tomo el flujo de caja del año 10, le resto la depreciación, y al partirlo solamente por la tasa de descuento, lo que estoy haciendo es una perpetuidad. Entonces estoy considerando que esos 39 millones menos 7 millones 800, los voy a recibir del año 11 al infinito. Y por fórmula, al dividirlo por la tasa de descuento, hago una perpetuidad y lo traigo a valor presente. Pero por fórmula, ese valor presente me lo deja acá, me lo deja al año 10. Me lo deja al año 10. Entonces, muchas veces se van a encontrar que lo que hacen los especialistas es agregárselo al VAN. Calculan el VAN, por ejemplo, me dio 150 millones, estoy estimando un valor de VAN, este es parte del enunciado, 150 millones, y toman esos 260 millones que por defecto están en el año 10, y lo actualizan 10 años. ¿Cómo actualizo esos 260 10 años? Tomo los 260, lo divido por 1 más la tasa de descuento, que en este caso es un 12%, y lo actualizo 10 años. ¿Cómo actualizar cualquier número? 10 años. Y eso me da, vamos a dejar algunos paréntesis acá, para que me tome bien la fórmula, y eso me da 83 millones. O sea, esos 260 millones, que es el valor actual de los flujos de caja perpetuos desde el año 11 al infinito, por fórmula me lo dejan el 10 años. Entonces, para llevarlo y compararlo con el VAN y sumárselo al VAN, yo lo tomo y lo actualizo 10 años más. Y esas actualizaciones de 10 años más me da 83 millones por fórmula. 83 millones 713. Y de forma sencilla yo podría decir, pero muy simplificadamente, que el valor de la empresa corresponde a ese VAN de los 10 años, más la actualización de ese valor de desecho por el método económico que calculé, 233. Insisto, esto está simplificado, porque la verdadera forma de calcular el valor de la empresa es lo que hacen en finanzas corporativas, que tienen que hacer ajustes al estado de resultado real, transformarlo en flujo de caja y después hacer lo que acabamos de hacer, ¿ya? Pero solamente le quise explicar acá de cómo se inserta muchas veces el valor de desecho cuando ocupan el método económico. Se lo suman al VAN, muchas veces. Si no lo quieren sumar al VAN, tendrían que sumarlo acá en el flujo de caja del año 10, pero les va a inflar mucho el resultado del flujo de caja anual de ese año. Y por ende, va a estar incluido en el cálculo. El valor de la empresa le va a dar lo mismo de las dos formas, porque son actualizaciones. Sin embargo, a mí me gusta más también separarlo del VAN, para que no me deje por un lado claro cuánto es el VAN de la empresa sin considerar el valor de desecho, porque este valor de desecho infla mucho el resultado de la empresa, y considerar el valor de desecho separado del VAN. Con eso, chicos, terminamos el tercer método de valor de desecho por el método económico. Y eso es parte importante de la tarea que entregan el próximo sábado, me parece, viernes o sábado, que está la rúbrica arriba. Si hay dudas adicionales, me mandan un mail, no hay ningún problema y se las contesto, ¿ya? Ese es todo el material que tengo referente a este punto. Y la